Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a aquellos que le dieron me gusta y opinaron en el podcast anterior, el podcast 75, Leyendas del Táchira 31, donde nos acompañaba Giovanni Escalante, el Fénix de la Salsa, hablando de, ya será el último podcast de El Inquisidor Ilustrado. Ese era el último, pero de las leyendas del Táchira, el último podcast, porque ya se nos acabó el libro de doña Lolita Robles de Mora, se acabó el tomo 1 de Leyendas del Táchira. Desgraciadamente no cuento con el tomo 2, vamos a buscarlo, vamos a tratar de ubicarlo, el tomo 2 para continuar las Leyendas del Táchira, porque sé que existe un tomo 2 de Leyendas del Táchira. Bueno, 2 años nosotros duramos con Leyendas del Táchira, agradecidos a todos los que nos han seguido, también agradecidos a Santana Estéreo 100.9 FM, que es la que nos retransmite todos los episodios del podcast del Inquisidor Ilustrado. Ahí fue agradecido a Frank Barrera. En el día de hoy vamos a hablar, en el podcast, este es el podcast número 76, vamos a hablar de algo en el contexto espiritual venezolano. Existen las prácticas y controvertidas, o vamos a decirle controvertidas, de la corte malandra en Venezuela. Y el podcast, pues, el día de hoy pues hablaremos de esa manifestación espiritual compleja y en constante evolución dentro del sincretismo religioso venezolano. El fenómeno o este fenómeno se origina con la intersección, o sea, es como una mezcla de las creencias católicas, ¿sí? Indígenas y africanas, y emerge con fuerza acá en Venezuela. La corte de los caballeros, le dicen a esa corte malandra en Venezuela, es una legión de figuras no santificadas oficialmente por lo que es la Iglesia Católica. Sí, su propósito es dual, ¿no? Por un lado, ellos son los protectores, la justicia popular, la guía moral, y por otro, pues su ambigua moralidad, quiero decir, permiten que algunos asocien pues con la participación de actividades ilícitas. Y bueno, en el podcast de hoy pues hablaremos de estos orígenes sociopolíticos, del surgimiento, las narrativas de los personajes, incluso hablaremos de Ismael Sánchez, Isabelita, sus prácticas rituales, su compleja relación con el espiritismo marialoncero, ¿no? De María Leonce, y la santería. También se examinan pues las controversias que rodean esta práctica venezolana. Y también incluyendo incluso o hablando del estigma social y la intrínseca conexión con la criminalidad, porque prácticamente los delincuentes son los que solicitan favores milagrosos a esta corte malandra. Y finalmente pues analizaremos la creciente cultura cultura popular, ¿no? Y la diáspora venezolana a través de los medios digitales y el reflejo de esto, porque todo esto también se populariza porque en una entrevista de internet Luisito Comunica, el popular youtuber mexicano, pues habla de la corte malandra en Venezuela. Y ese es el tema que tenemos hoy, el fenómeno de la corte malandra en Venezuela. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. El panorama espiritual venezolano pues se caracteriza por ese profundo, ¿no? Sincretismo, esa función dinámica de las tradiciones católicas, las creencias indígenas, las prácticas espirituales y africanas. Esto pues es virtualmente el culto a María Leonce, una deidad femenina venerada ampliamente en el país. Así María Leonce es una de las tres potencias venezolanas, junto con el cacique Guaycaipuro, el negro Felipe, figuras centrales del espiritismo nacional. Y lejos de ser una tradición arcaica, vieja,
Este culto es producto de la modernidad de Venezuela, estas masivas migraciones urbanas, habiendo caracterizado pues en la década de 1940, y la capacidad de adaptación y transformación de las creencias religiosas. Venezuela pues fundamentalmente permite que nuevas entidades espirituales surjan espontáneamente para abandonar las realidades sociales, ¿no?, de la población. En este enfoque, la corte malandra viene a ser como una nueva especie de religión, y dentro del vasto y complejo entramado espiritual, esta corte pues emerge como una creencia popular y a menudo pues muy controvertida, conocida también como la corte Calé, o en un intento por redefinir su imagen, la corte de los caballeros. Prefiere que le llamen así corte de los caballeros, y presenta una legión o este grupo de individuos que, aunque no han sido formalmente canonizados por una religión establecida, gozan de un profundo respeto y veneración por parte de sus creyentes. Esta corte constituye una división menor dentro del espiritismo marialioncero y está compuesta principalmente por espíritus cuyas vidas estuvieron vinculadas a actividades delictivas. La corte malandra pues surge como este fenómeno espiritual intrínsecamente ligado a la escalada de violencia urbana y la marginalidad en Venezuela, un proceso que se intensificó pues notablemente a partir de la década de 1970. Su crecimiento se relaciona directamente con la desesperación de los delincuentes y los habitantes de los barrios marginados, quienes a menudo perciben una ausencia de protección por parte de las autoridades formales. Los malandros son, en este contexto, pues adolescentes y jóvenes de las clases sociales más desfavorecidas que residen en áreas urbanas empobrecidas y se involucran en actividades criminales. Su comportamiento pues espiritual se interpreta como una búsqueda de una vida más plena, incluso si ésta solo se materializa después de la muerte, ofreciendo pues este camino de trascendencia. Un hito significativo en la consolidación de la adoración a los santos malandros es el Caracazo. Esto sucede en 1989, un periodo marcado por una rebelión popular, un aumento de la violencia callejera y una fuerte represión. Este evento parece haber actuado como catalizador, impulsando la formalización o el aumento de la prominencia de esta corte tan particular. La fuerte conexión causal entre el surgimiento de la corte malandra y los eventos sociopolíticos específicos, incluso como el Caracazo, junto con el incremento general de la violencia urbana, esto sucede en los años 70, sugiere que este fenómeno espiritual es más que un simple desarrollo cultural, pues se trata de una respuesta espiritual y psicológica a las fallas sistémicas y la inseguridad generalizada. La divinización de espíritus criminales puede interpretarse como un mecanismo de afrontamiento profundo para las comunidades marginales que se sienten abandonadas y desprotegidas por las instituciones estatales formales. Cuando las autoridades pues no hacen respuesta, pues de alguna manera hay que buscar nuestra justicia o la justicia por las manos. Y la corte malandra pues dice no es una religión independiente, sino que funciona como una división menor dentro de el espiritismo hacia María Leonza, y ocupa un rango menor dentro del panteón de María Leonza, el cacique Huacaipuro y el negro Felipe. Y dentro de estas jerarquías, los malandros son considerados espíritus menores, más terrenales, con menos luz mística, comparables a almas del purgatorio. Esta categorización influye en sus comportamientos y rituales cuando los poseen los medios, porque los mediums los espíritus poseen a los mediums y ahí se representan los malandros en este caso. Bueno, la corte de los caballeros, como hay que decirles, según ellos, que hay que decirles. In nomine Christi, Amen.
Pero, ¿cuáles son las creencias? O sea, ¿qué es las creencias fundamentales de la corte malandra, ¿no? En el contexto venezolano, pues un malandro, los que no saben, es un término que se le da a los individuos en los suburbios urbanos o barrios que cometen cualquier cantidad de robo, extorsión, asesinato. Todo eso se le asocia a la marginalidad y por eso se le llama malandros. Y es una presencia muy importante en la vida social, ¿no? Cuando dicen, no, mira, ahí va el malandro, eso ya se sabe, o cuando se dice malandro a una persona, es porque o es atracador, incluso llegan al punto de decirle que los mismos marihuaneros, ¿no? Son los drogos o los que consumen drogas. Y la creencia central de la corte malandra es la veneración de malandros, pero ya fallecidos, que tras su muerte se cree que trascendieron al plano espiritual y se convirtieron en santos o luces capaces de interceder en el ámbito terrenal. Y este fenómeno es una característica distintiva de la cultura venezolana. Estas figuras pues son percibidas como héroes cívicos o héroes de la ciudad que se opusieron a los más poderosos. Su canonización, vamos a decirlo, pues es más que todo dado por las personas, ¿no? O sea, el rango como de entre comillas santos, ¿sí? Que lo tienen en altares y esa cosa pues es dado por las personas, ¿no? Y la moralidad, o sea, la moralidad de estos santos malandros pues se encuentra muy ambiguo, ¿no? Mientras los devotos todos sostienen que los espíritus buscan espiar, o sea, no espiar de revisar que alguien o qué es lo que está haciendo la gente, sino expiar quiere decir como la redención de los pecados, y estos espíritus buscan espiar sus acciones pasadas guiando a otros lejos del crimen. Otros los invocan para obtener protección mágica antes de cometer un acto criminal, ¿no? O para facilitar acceso a bienes ilícitos como armas y motocicletas. Entonces, esta dualidad refleja pues la viveza criolla, una regla de supervivencia en Venezuela donde la astucia a menudo prevalece sobre la moralidad convencional. Y la profunda ambigüedad de la corte malandra, porque algunos dicen que ellos son para alejar a las personas de los actos ilícitos del malandraje, pero algunos le piden que le den armas, incluso también le piden que le den motos y armas para cometer, o le rezan incluso para poder cometer sus delitos. Y por eso es que es tan ambigua la corte malandra. Y también, continuando en el análisis que tenemos, ellos transmiten la facilitación, ¿no?, de actos criminales, pues no es una simple contradicción ilógica, sino un reflejo directo de un contexto social donde los marcos morales tradicionales son insuficientes. Pues ello dice que los devotos que se acercan a la corte malandra principalmente para solicitar favores, a menudo están relacionados con asuntos criminales o incluso problemas legales y fuertes, ¿no? Y sin embargo el alcance de las peticiones se extiende no solo a la parte de que déjame robar, sino también a la salud, a problemas familiares. O sea, las peticiones que le hacen a estas deidades, la búsqueda incluso de vivienda. Algunos le piden que le den viviendas, ¿no? Y la liberación de personas que fueron injustamente encarceladas. Y este culto encarna valores de la justicia popular, la solidaridad comunitaria, y especialmente como figuras como Ismael Sánchez, que lo veneran como si se tratara de el Robin Hood de los malandros. In nomine Christi, Amen. Hablemos de los personajes de la corte malandra, que está compuesta por diversas figuras, cada una con una narrativa única que contribuye al atractivo de culto y a sus atribuciones específicas. Estas narrativas o historias a menudo funcionan como una forma de comentario social, ¿no?
y de la memoria colectiva. Vamos a hablar primero de Ismael Sánchez, una de las figuras más centrales de esta práctica o esta forma de adoración a deidades. Vamos a ver qué nos dice. Es el que se llama Robin Hood, ¿no? Considerado el padre y la figura principal de la corte. Su nombre real era Carlos Ismael Urbaneja. En la década de 1970 fue visto como una figura tipo Robin Hood que robaba a los blancos y a los bancos, a cualquier otra persona y comida, ¿no? Y para ayudar en su barrio Guarataro, esto es en Caracas. Y se afirma que fue ampliamente, incluso muchos afirman que él nunca, pues, mató a nadie, ¿no? Dicen muchos que dicen él nunca mató a nadie, pese a que atracó y mucha gente para robarle a los ricos y llevarle a los pobres, pero nunca mató a nadie. Entonces murió protegiendo a su vecindario y supuestamente apuñalado en una pelea en la parroquia 23 de enero. Y es considerado el primer delincuente santo o canonizado como santo malandro. Miles de personas pues buscan su protección y tienen una presencia significativa. Seguidores, incluso hasta tienen perfiles en diferentes redes sociales donde los seguidores hacen comentarios y como que hacen historias o testimonios de los favores concedidos por el santo o esta figura de Ismael Sánchez. Tenemos también la Isabelita, una figura femenina destacada de la corte malandra, y su origen exacto pues es incierto, pero se dice que provenía de una familia adinerada. Y su historia fue que fue violada a los 12 años. Tras la infidelidad de su esposo, juró vengarse de todos los hombres. Murió a los 23 años en un accidente de moto en el 23 de enero. Se cree que Isabelita posee mucho poder para resolver todo tipo de problemas, especialmente para aquellos con familiares o amigos en prisión o que luchan con problemas de conducta, drogas o actos delictivos. Se describe que tiene un carácter fuerte, muy directo cuando la posee un medium, o sea, cuando la persona, el espiritista, presta su cuerpo para que ingresen los espíritus, pues dice que tiene mucha fuerza, tiene un carácter muy fuerte. Y su festividad es el 17 de noviembre y fue novia de Ismael, ¿sí? Isabelita y Ismael pues son pareja y en el mundo de los altares de este tipo de práctica. Incluso hay otros que dicen, ahí no solo son ellos, existen más figuras emblemáticas. Está Machera, es el apodo dado a Luis Enrique Cerrada Molina. Él es originario de Mérida y murió a los 21 años en un tiroteo con la policía. También es visto como una figura tipo Robin Hood que robaba medicinas y alimentos para los pobres. Su tumba es un santuario, especialmente para los estudiantes que buscan favores. Se le atribuye el milagro de que policías y criminales existieron pacíficamente en su velorio. El Pavo Freddy, un personaje al que se le compuso una canción invocando para resolver problemas, protección y para indicar el camino del bien. El Chamo Coqui, este era en vida Carlos Revets, un notorio líder de la banda de la Cota 905, abatido por una operación policial. Su imagen se vende ahora como una estampita y es venerado y se le reza y se le invoca, habiendo pasado a formar parte oficialmente de la corte malandra, y su veneración pues refleja el deseo de verlo como un héroe. Tenemos a otro que se encuentra dentro de la corte malandra, Johnny, descrito como proveniente de buena familia, asesinado por traficantes de droga por no cumplir un acuerdo, y es considerado el más pacífico de la corte. También está Tomasito. Murió de 132 disparos durante un intento fallido de robo a un banco abandonado. A él lo abandonaron sus cómplices y lo mataron de 132 disparos. Para que lo importante es que contar
con alguien que te apoye en momento de eso, ¿no? Mira, lo abandonaron y recibió 132 disparos. Su historia pues refuerza el tema de la traición en el mundo criminal, muy importante. Sí, los criminales tienen un código que no se pueden abandonar, incluso en los momentos más difíciles. Petróleo crudo, Cruz Mejía, le decían petróleo crudo en vida, un ladrón de Macuto, estado Vargas, que en la década de 1960 fue una figura significativa en las cárceles a quienes se le rezaba para agilizar casos legales. Y muchas figuras más que incluyen a Miguel Sánchez, el Pana Ratón, Antonio Freddy, William Gillo, Jacobo, Luis Sánchez, Juan Hilario, Ramón y Elizabeth. Estas detalladas narrativas que rodean a cada santo, como figura de Robin Hood e Ismael en la historia de violación, venganza isabelita, el patrocinio de Machera a los estudiantes, o cuando Coqui, que subió a los altares de la corte malandra, son muchos más que simples biografías. Funcionan como profundos comentarios socioculturales. Estas historias pues reflejan y articulan problemas sociales prevalentes como la desigualdad económica, la violencia de género, o sea, cuando las mujeres pues reciben golpiza de sus maridos, o no solamente de los maridos, sino cuando por ser mujer es agredida físicamente, no solo físicamente sino verbalmente. También está arraigada la traición y el deseo como una forma de justicia. La veneración a estas figuras asegura que estas narrativas permanezcan vivas y relevantes, sirviendo como una forma dinámica de memoria colectiva para las comunidades marginadas que a menudo se sienten ignoradas o mal representadas por instituciones oficiales. Y los santos se convierten en figuras simbólicas a través de las cuales las comunidades pueden procesar sus solicitudes, traumas, expresar quejas, articular sus propios códigos morales, aspiraciones para una vida mejor, o incluso si estas aspiraciones se persiguen a través de medios no convencionales, pues, sobre todo medios ilícitos. In nomine Christi, Amen. Aquí tenemos unas características. Ismael Sánchez, vamos a nombrarlo uno por uno. Barrio Guarataro, el Robin Hood, ¿no? Causa de muerte: apuñalado en una pelea el 23 de enero. Atribuciones o favores: le pide por ayuda a problemas legales o criminales, de salud, vivienda y liberación de presos. Es la figura principal, el primer santo malandro canonizado popularmente. Se dice pues que nunca mató. Isabelita, se dice que venía de una familia adinerada, violada a los 12 años. Causa de la muerte: accidente de moto a los 23 años. Atribuciones o favores: resolución de todo tipo de problemas, protección para ayudar mujeres, ayuda a presos, problemas de conductas y de droga. Y como observaciones, es la líder femenina, carácter fuerte y directo. Su estatuilla no debe ir cerca de figuras de los negros. Machera, Luis Enrique Cerrada Molina, origen de Mérida, líder de la banda. Robin Hood, que se robaba en medicinas y comida para los pobres. Causa de la muerte: tiros en un tiroteo con la policía a los 21 años. Atribuciones o favores: favores para los estudiantes y ayudas en momentos difíciles. Observaciones: su tumba es un santuario migratorio, coexistencia pacífica entre policías y criminales, ¿no? Se le atribuye ese tipo de pacto. Pavo Freddy, no se especifica de dónde viene, es una figura de la calle. Causa de la muerte tampoco se especifica. Atribuciones: resolución de problemas, protección, guía hacia el camino del bien. Observaciones claves: se le compuso una canción. Tenemos otro, el chamo Coqui, Carlos Rebet, origen, líder de la megabanda de la Cota 905 en Caracas. Causa de la muerte: abatido en operaciones policiales en Las Tejerías. Favores o atribuciones que se le dan a esta imagen: protección, favores, venerados como un héroe. Y observaciones: la reciente incorporación a la corte malandra, estampitas con su imagen, pues se vende. Tenemos a Johnny, origen de buena familia, que causa la muerte: asesinado por traficantes de drogas al no cumplir el acuerdo.
favores que se le piden o atribuciones, es considerado el más pacífico de la corte. Tenemos a Tomasito, no se especifica del origen, causa de la muerte, 132 disparos, robo fallido, abandonado por sus cómplices, favores o atribuciones que se le piden o que se le dan. Su historia pues enfatiza la tradición y en el mundo criminal. Petróleo crudo para cerrar, origen ladrón de Macuto Vargas en los años 60, causa de la muerte pues no se especifica. Favores que se le piden, agilización de casos legales, especialmente en las prisiones y como observación, figura significativa en el ámbito carcelario. El Inquisidor Ilustrado. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué prácticas los lugares de culto a la corte malandra? Pues son variados, pero el más prominente es el Cementerio General del Sur en Caracas, que alberga el altar principal de la corte. Este cementerio es un sitio donde convergen fenómenos tanto como paranormales como de análisis social. Los devotos también establecen portales o altares en sus hogares, en tiendas esotéricas y en otros cementerios. Las imágenes de los santos malandros se colocan a menudo frente a sus tumbas. Las ofrendas y homenajes son fundamentales en los rituales y reflejan la naturaleza terrenal y cercana de los espíritus. Los cigarros son una forma de ofrenda común, considerados un medio de comunicación entre los espíritus. Otras ofrendas incluyen alcohol, especialmente anís, anís zorrón, más que todo para Isabelita, cigarrillos, música, pero sobre todo salsa, ¿no? La salsa caraqueña, que es lo que le gusta bastante. Algunos santos, entre comillas, pueden incluso solicitar marihuana o armas caseras. La iconografía asociada a los santos, estos santos incluye gorra de béisbol, gafas de sol, incluso armas. O sea, cómo se representan estos santos, que es lo que está escribiendo aquí el artículo. Habla que ellos principalmente, o la forma como se pueden mostrar, es con gorras de béisbol. O sea, las imágenes por lo general tienen gorra de béisbol, gafas o lentes oscuros, el huequito allí para ponerle en la boca un cigarro, y incluso muestran armas de fuego, ¿no? Esa es una de las maneras como se representan. Ahí también se le ofrece objetos religiosos tradicionales como velas en los altares. El costo de las ofrendas puede ser considerable, a veces genera desilusión porque algunos invierten, ¿sí?, velas, flores, lo que estén viendo, pero no ven resultados y muchos pues se sienten decepcionados muchas veces por esta corte malandra. Los rituales y ofrendas específicas a la corte malandra, como el alcohol, los cigarros, la música, la salsa, bastante salsa, no son elementos arbitrarios, pues reflejan el estilo callejero de esa época, e incluso cuando los comportamientos durante las posesiones, por ejemplo, cuando el medium adquiere la fuerza y es poseído por alguno de estos espíritus, exhiben como fumar, beber, bailar, incluso ellos piden droga y refuerzan la naturaleza terrenal, entre comillas, y de estos espíritus con los practicantes de esta religión. Incluso durante las sesiones espiritistas, los espíritus de la corte malandra son invocados y pueden poseer los cuerpos de los medios. Incluso en estas posesiones, los espíritus, al ser inferiores y más terrenales en la jerarquía de María Leonza, pueden exhibir comportamientos como bailar, reír, bueno, ya lo habíamos dicho. Los seguidores pues reportan numerosos milagros que le dicen de la corte malandra, que van desde la recuperación de bienes robados, como un camión incluso, y este caso que dice que le robaron un camión y que lo recuperaron gracias a la corte malandra, de acuerdo a las fuentes consultadas, tenemos que esto dice la corte malandra. Esto fue un acceso que tuvimos en TikTok. Dice la corte malandra, tradición espiritual, y muestra en este caso que recuperó un camión. Protección para los niños, orientación para aquellos con problemas de conducta, drogas, ayuda a las personas que fueron injustamente encarceladas. Incluso Pamachera pues se le dicen que tiene muchos milagros con estudiantes, milagros
supuestamente probados. In nomine Christi, Amen. Bueno, mis amigos, ya estamos terminando el Inquisidor Ilustrado. El tema es bastante largo, ¿sí? Esto es un análisis, esto es un trabajo que se hicieron a través de varios estudios y prácticamente aquí tenemos incluso tenemos una controversia de estos dice la Corte Malandra, la controversia que le ha generado enfrenta un significativo estigma público, siendo a menudo etiquetada como la corte de la brujería o una secta en lugar de ser una religión legítima. Esta percepción negativa se ve agravada por su acción directa con las actividades y figuras criminales, aunque las condenas directas a la corte malandra por parte de la Iglesia Católica no se detallan específicamente. La Iglesia en Venezuela es generalmente retratada como enfrentada a sistemas de creencias que la ven como parte de la estructura social corrupta. La Constitución venezolana garantiza la libertad de religión, pero la postura dogmática tradicional de la Iglesia implica un rechazo inherente a los cultos no oficiales que operan fuera de la jerarquía católica. Bueno, en fin. Habla de que no todos permanecen fieles. Testimonios de individuos como el Gocho y Piraña revelan una desilusión cuando los favores no fueron concedidos y ellos se salen. Y bueno, esto subraya pues un aspecto que tiene allí. Y algunos pues critican mucho porque este tipo de práctica espiritual, antes de cometer delitos, vienen y piden. El culto pues le da como un sentido mágico, religioso y ese apoyo existencial a los individuos que están en el crimen. Entonces esto ya lo hemos hablado, una relación bastante directa de la Corte Malandra y los criminales. Bueno, mis amigos, hasta que llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Este era un podcast de hace tiempo. Nosotros ya habíamos hace tiempo hecho una investigación en relación con la Corte Malandra. A raíz de tanto... Es que esto se popularizó por un podcast que hizo Luisito Comunica. Hizo allí la Corte Malandra. Y bueno, nosotros estamos abordando el tema de la Corte Malandra en Venezuela. Es una práctica religiosa condenada por la Iglesia Católica y apoyada por muchos de los fieles, que dicen que no solo es para hacer lo malo, sino también para hacer cosas buenas. Y se le atribuyen muchos milagros, muchísimos milagros se le atribuyen, pero así como se le atribuyen milagros, pues otros están totalmente pues decepcionados de la Corte Malandra. Y bueno, se ha perdurado mucho tiempo esta corte de los años 60, que fue que empezó a aparecer con los altares. Bueno, es muy común, no tanto acá en esta región del país, en el occidente venezolano, sino en la parte central, en Caracas, es muy venerada la Corte Malandra. Bueno, mis amigos, les habló para todos ustedes. Muchísimas gracias por prestarnos atención o prestar atención al podcast hasta este momento. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en YouTube o en Facebook o en alguna de las redes sociales donde nos consigas. Ahí vas a tener pues bastante material y vas a poder recopilar. También agradeciendo a todos aquellos que le han dado me gusta, y muchísimas gracias también el apoyo que hemos tenido últimamente de la emisora Santana Estéreo 100.9 FM, que nos retransmite todos estos programas. Como yo siempre digo, que Dios los bendiga y nos veremos el próximo podcast. Chao. In nomine Christi, Amen. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.